Hola amigos, bienvenidos otro día más a mi canal. Yo muy contenta de tenerlos nuevamente por acá y de poder compartirles una nueva historia. El día de hoy creo que ni siquiera es necesario decirles, pero sí estoy muy contenta porque el domingo pasado llegamos a los 100.000 suscriptores. Y realmente estoy muy agradecida por todas aquellas personas que me han estado apoyando desde los inicios, por todas aquellas personas que han decidido sumarse en las últimas semanas. Y realmente gracias por haber creído en mí, en mi contenido, en mi forma de ser. Gracias por apoyarme y por todos los consejos que me han estado dando a lo largo de este tiempo, porque gracias a eso yo estoy aquí y pues hemos logrado esto. Como ya les había dicho en un en vivo que hice el mismo domingo para celebrar los 100.000 suscriptores, la próxima semana voy a estar tratando, porque realmente va a ser un reto para mí, de subirles videos seguidos la semana que viene. O sea, desde el lunes hasta el viernes, si todo marcha bien, esa es la idea, eso es lo que quiero realizar. Tenerles videos de casos, misterios, desapariciones. También va a haber un episodio de parejas al límite que yo sé que les gustó muchísimo, me lo han estado pidiendo también bastante, así que vamos a lanzar el segundo episodio de esa serie, donde voy a estar en compañía de una personita. Y bueno amigos, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a ponernos serios porque el caso que les voy a tocar hoy es una de esas tantas desapariciones que nos marcan, que nos dejan pensando, que realmente nos podemos poner en la posición de la familia y realmente sentir pues ese dolor de no saber qué ha pasado, qué fue lo que sucedió realmente. Así que hoy les voy a hablar sobre el caso de Aurora Mancebo. Este ha sido uno de los casos más mediáticos que ha ocurrido en España y hoy conoceremos todos los detalles. Así que pónganse cómodos y comencemos rápidamente con esta historia. Aurora nació en el año 1980. Su nombre completo es Aurora Mancebo Leiros. Ella es de Tarragona, España. Llevaba una vida tranquila y a sus 24 años de edad todavía estaba viviendo con sus padres. La casa de la familia estaba ubicada en una urbanización de chalets a las afueras de Tarragona y según los amigos y familia, a ella no le gustaba salir mucho. Quizás esa personalidad que tenía ella de ser retraída, de no compartir mucho ni salir mucho a festejar, esa timidez venía por algo que le había pasado en el pasado. Cuando ella tenía unos 16 años de edad, ella tuvo una relación sentimental con un joven que aparentemente no era muy bueno, era un joven que a veces era hasta un poco agresivo o grosero con ella. Cuando esta relación llegó a su fin, se supo que un día este mismo joven tenía una nueva novia y Aurora andaba por la calle y en esta calle se encontró a su exnovio con su nueva novia. Se dice que esa nueva novia la golpeó a ella, no se sabe muy bien los detalles, realmente estuve buscándolo, pero no se sabe exactamente por qué esa mujer golpeó a Aurora. El punto es que ella era una chica muy joven, había recibido una paliza y la habían dejado bastante mal. El exnovio de Aurora, en vez de separar esta pelea, lo que hizo fue reírse y incentivar a su nueva novia a que siguiera pegándole a Aurora. Eso sin duda alguna marcaría la vida de Aurora por el resto de su vida. El exnovio de Aurora y su nueva novia fueron condenados por este mismo acto, pero ellos no ingresaron nunca a prisión y se dice que tampoco pagaron la indemnización que le había impuesto el juez. Este episodio cambió por completo la vida de Aurora. Ella necesitó en aquel momento un tratamiento psiquiátrico y en ese tiempo ella también subió de peso, se sentía bastante mal consigo misma, decidió dejar los estudios y se encerró mucho en ella. Se dice que ella tenía miedo de sí misma, de lo que estaba a su alrededor y también por las cosas que le había pasado. Eso cambió su personalidad por completo. Pero después de todo ello y recibiendo la ayuda necesaria psicológica, ella empezó a mejorar con el paso del tiempo. Ella empezó a adelgazar, decidió salir un poco más y también se decidió a conseguir un nuevo trabajo. Es decir, empezar a hacer algo por su vida. También dejó los malos hábitos como era fumar. Pero a mediados de febrero del 2004, con los 24 años que ya les dije que ella tenía para aquel momento, le dijo a su psicóloga en una de esas reuniones que su vida había cambiado mucho, así que se encontraba muy pero muy ilusionada.
Y Aurora también tenía algo muy particular, le gustaba escribir textos en su computadora. Y muchos de estos textos posteriormente fueron revelados. En esta computadora ella llegó a escribir que hablaba con algunos ángeles. Esa era la forma en que ella lo describía, que los había conocido y que la estaban ayudando ahora. No soy yo, son esos ángeles. No quiero vivir, pero lo haré. A vivir, que son 2 días. Al leer estos textos, al parecer ella sí ya había superado pues su pasado, ese mal momento que había vivido, pero sí era un poco extraño la forma en que ella se expresaba en estos textos a la hora de describirlos, porque los describía como unos ángeles, aquellas personas que ella ahora había comenzado. Probablemente la psicóloga en ese momento pensó que se trataba de nuevas amistades, que la estaban ayudando a ella a surgir, a salir adelante. Pero lo cierto de todo esto es que ni la psicóloga ni la familia de ella sabía exactamente quiénes eran esos nuevos ángeles como ella describía. Acercándonos un poco más a los hechos, el 27 de febrero del 2004, Aurora decidió salir de su casa. Ella le dijo a sus padres que iba a regresar pronto, se despidió, pero en ese momento no se llevó ni su cartera, ni identificación. Había dejado incluso su dinero, su teléfono móvil, y lo único que llevaba con ella era una Biblia. Después de que Aurora salió, sus padres se quedaron esperándola como era de costumbre, pero ella no regresó. Pasaron varias horas, luego empezó a llegar la madrugada y los padres empezaron a preocuparse, así que decidieron buscarla. Ya para el día siguiente, en vista de que la familia no había podido encontrarla, decidieron acudir a las autoridades y notificar su desaparición. En ese momento la policía pensó que probablemente ella se había marchado por voluntad propia, que quizás andaba por allí con otras amistades y simplemente no le avisó a su familia. Pero lastimosamente las autoridades no consideraron que era como tan apropiado empezar a buscarla de una manera desesperada, porque creían que ella quizás podría regresar o que luego ella notificaría a sus padres dónde estaba. Pero así como ese día, transcurrieron 12 más y llegó el 10 de marzo. Para esa fecha fue cuando apareció la ropa de Aurora en un descampado de difícil acceso. Esto estaba ubicado a unos 4 kilómetros de la casa de los Mancebo. Parece que habían sido colocadas allí poco tiempo antes. Esos días había llovido mucho y sin embargo la ropa no parecía haber sufrido las inclemencias de 12 días a la intemperie. Todos los rastros habían sido borrados. Una botella de cristal con arena de colores que apareció en el interior de uno de sus bolsillos del abrigo no tenía ni siquiera las huellas de Aurora, a lo que hacía suponer que alguien lo había colocado allí. Junto con toda esta ropa también se encontró la Biblia con la que había salido Aurora. El hallazgo también fue bastante extraño para los padres, pues ellos no eran religiosos y Aurora tampoco. Pero luego recordaron que 15 días antes de desaparecer, Aurora les había preguntado a sus padres si había alguna Biblia en la casa, y ellos después le dejaron una antigua y bastante bonita que les habían regalado en su boda. Y algo que después recordaron la familia en cuanto empezaron a buscar entre las pertenencias de ella es que ella también había dejado un escrito que decía leer las Sagradas Escrituras. A la familia le pareció muy extraño, como ya les dije, porque ninguno, ni ellos ni ella, eran tan apegados a las escrituras o tener una religión marcada. Realmente no eran las personas que asistían a iglesias, no tenían pues ese tipo de religión tan marcada en su hogar. Entonces eso sí pareció un poco extraño, el interés que ella tenía por conseguir una Biblia y que después encontraran sus ropas únicamente con una Biblia. Después de este terrible hallazgo, la perspectiva de la investigación cambió por completo. Las investigaciones empezaron a centrar en quién quizás la había visto, dónde había podido estar y haciendo qué cosa. También surgió la gran interrogante de quién eran esos ángeles que Aurora había mencionado antes de desaparecer. Algo que la familia también recordó rápidamente o que le contó a la policía era que Aurora no era una joven que le gustaba salir mucho. Realmente casi siempre estaba en su casa, en su trabajo, o pocas veces salía con sus amigos, pero realmente era muy poco. Pero una semana antes de que ella desapareciera sí había empezado a salir con bastante frecuencia y eso no era lo habitual en ella. Con todo el inicio de esta investigación, ahora más preocupados por el paradero de Aurora, también empezaron a interrogar a varios amigos de ella y entre esos se encontró a Fidel. Este amigo contó que una semana antes la había visto a ella y dio varios detalles de lo que había ocurrido ese día. Una semana antes de que desapareciera Aurora, su amigo Fidel la recogió en la madrugada y la llevó a una cervecería céntrica, pero ella quería ir a la zona de ocio del puerto deportivo.
Ella insistió bastante en poder ir a ese lugar, así que le dijo a su amigo que la llevara, o si no, ella se iría por su cuenta. Así que decidió llevarla a este lugar que era el puerto deportivo, que está ubicado frente a unos muelles. Hay varios discos con mucha música alta, las personas salen allá a bailar, a beber. Específicamente se quedaron en un local de nombre La Gioconda. Aurora de inmediato cuando llegó a ese lugar se separó de Fidel y constantemente salía y entraba del local. Se puso a hablar después con un joven alto, moreno y delgado a quien parecía conocer. Todos estos detalles los fue contando Fidel porque él fue la única persona que estuvo presente en ese momento y pudo verla. Sobre las 3 de la mañana se supo que Aurora le dijo a Fidel que ya podía irse y que ella ya estaba con otro amigo, que ese amigo la llevaría a su casa. A Fidel le pareció bastante extraño, pues no conocía a ese joven. Para él no era familiar ese joven con el que ella estaba hablando, de tez morena. Ella insistió mucho en que Fidel se marchara, que ella pues iba a seguir con su otro amigo. Entonces Fidel, con todo y eso, decidió quedarse unos 20 minutos más y verla a la distancia para ver si ella estaba bien. Y pues como no conocía a ese otro sujeto, él le despertó cierta curiosidad. Pero después de esos 20 minutos, él decidió marcharse a su casa y dejó a Aurora con esa persona que en ese momento era sumamente misteriosa, pues él no lo conocía. La persona con quien estaba hablando Aurora se llamaba Edgar Maurice. Este es el sujeto que estuvo hablando con ella aquella noche, y a diferencia de lo que Fidel cuenta en su relato, Edgar por su lado niega todo eso. Él en su momento, cuando fue interrogado Edgar en medio de esta investigación, él dijo que no conocía a Aurora, que no era amigo de ella, y entonces estaba contradiciendo todo lo que Fidel había dicho. Pues Fidel lo único que sabía era la versión que Aurora le había contado de que supuestamente ese hombre moreno era amigo de ella, pero a la hora de entrevistar a Edgar, él dijo que no la conocía para nada, que de hecho a ella simplemente se le había acercado para pedirle como el aventón hasta su casa, y que Edgar en ese momento le dijo a Aurora que no podía porque él tenía que recoger a su novia. Eso fue lo que Edgar le contó a la policía. Para aquel momento, Edgar tenía 18 años de edad. Era un joven que había recibido de forma intermitente tratamiento también psicológico. Él vivía en una casa de su abuela materna en el pueblo de Morel y a 11 kilómetros de la capital. Un año antes de la desaparición de Aurora, también fue atendido en un centro de salud mental en el que le hicieron un diagnóstico. El paciente estaba presentando un trastorno mental no especificado y que probablemente había sido provocado por drogas y abuso de cannabis. En esta evaluación psicológica no se pudo precisar sus daños o realmente el daño psicológico que tenía, porque a la hora de la entrevista o de la serie de preguntas que le realizaban los psicólogos, los especialistas, él mintió muchísimo, entonces era como más difícil poder ayudarlo. Edgar en ese entonces quería tratar de dejar una buena imagen ante el psicólogo, por lo tanto no contaba exactamente su vida como era. Entonces en ese momento no se pudo dar un diagnóstico psicológico certero. Algo más que se sabe de Edgar es que él estaba trabajando por las tardes en Lehman. Esta es una cafetería del centro y como él no era un joven que madrugaba, era sumamente habitual para él tener una vida nocturna bastante activa en el puerto deportivo, que fue donde él se encontró con Aurora. Una vez que se supo un poco más del pasado de Edgar y que él también pues declaró ante las autoridades lo que supuestamente él sabía sobre Aurora, él se convirtió de inmediato en el primer sospechoso de toda esta investigación. Y la razón por la que él se convirtió también en el principal sospechoso es que sus declaraciones no coincidían para nada con la de otros testigos. Ya se había interrogado a Fidel, que era el amigo de Aurora. Él de inmediato fue descartado como sospechoso, pues él simplemente la llevó, la dejó allí. Fidel fue la única persona que también pudo verla a ella cuando la dejó con este sujeto moreno que era Edgar. Los demás testigos que empezaron a interrogar, que también contradecían abiertamente la declaración de Edgar, fue el encargado del Lehman, que trabajaba evidentemente con Edgar. El encargado dijo que la chica con la que estaba hablando Edgar aquella noche se llamaba Aurora. Esta joven supuestamente era la novia o la exnovia de un amigo de Edgar. También se interrogó a otro amigo de Edgar y cuando dio su declaración dijo que Edgar se iba a encontrar con una amiga y esa amiga era Aurora. Entonces una vez más había otra declaración que contradecía lo que Edgar había dicho cuando dijo que no la conocía. Por otro lado, también se interrogó a la psicóloga de Aurora
Y ella llegó a contar de que Aurora no era ese tipo de mujer que se acercaría a una persona extraña, y más por el proceso en el que ella estaba prácticamente saliendo. Era una joven muy tímida que no iba a ir y acercarse a una persona extraña y decirle como que, ay, me puedes llevar a mi casa. Entonces no tenía como mucha razón para que ella hiciera algo así. Además, Aurora estaba acompañada con su amigo Fidel, no tenía razón para poder buscar ayuda de un completo extraño. Así que la psicóloga dijo que probablemente si Aurora se había acercado a este hombre, Edgar, era porque realmente lo conocía. Otros 2 testigos más que trabajaban en el local La Gioconda y aseguraron que pudieron haberlos visto juntos. Y ellos dieron una declaración en la que supuestamente Edgar y Aurora estaban bastante juntos, como si fuesen novios, pues estaban sumamente acaramelados. Entonces, con estas declaraciones se puede ir reconstruyendo un poco el hecho de que Aurora, antes de que desapareciera, es decir, una semana antes, sí se había visto con un tal Edgar, y esa persona prácticamente era la única sospechosa de todo ello, porque era la única persona extraña que había aparecido en la vida de Aurora. Volviendo a la semana antes de que ella desapareciera, después de que ella se había visto con ese tal Edgar súper misterioso, ella al día siguiente le escribió a su amigo Fidel pidiéndole disculpas por haberlo dejado allí y por haber seguido con otra persona, pero también le escribió cosas bastante extrañas, como diciendo que ahora estaba en compañía de unos ángeles, y entonces era bastante extraña la forma en que ella se expresaba de esas personas, a lo que ellos asumían que esos ángeles era Edgar, o quizás Edgar y otros amigos más. En ese momento realmente no sospecharon mucho y simplemente los días siguieron pasando. Recapitulando, Aurora había salido un lunes con su amigo Fidel y allí fue donde se encontró con esta persona extraña, quien era Edgar. Luego, el martes, ella escribió a sus amigos pidiéndoles disculpas por no haberlos acompañado y haber seguido con otras personas. Y se supo que después, el jueves, ella volvió a salir. Y luego, el viernes 27 de febrero del 2014, fue cuando salió nuevamente y no se supo más nada de ella. Se fue y no regresó a casa. Espero no haberles enredado un poco la historia, pero me parecía importante hablarles sobre lo que ella había hecho una semana antes de desaparecer. Durante un año la investigación no avanzó mucho, y para abril del 2005 la policía volvió a llamar a declarar a los compañeros de Edgar en la cafetería Lehman, donde este ya no trabajaba. Pero se supo que en esos días Edgar estuvo llamando insistentemente a uno de sus amigos que todavía trabajaba en esta cafetería. Pero lo que él no sabía era que la policía tenía los teléfonos pinchados y pudieron escuchar después la conversación que Edgar había tenido con ese amigo. Después de esa llamada que interceptó la policía, decidieron interrogar a la persona que había estado hablando con Edgar, que se llamaba Juan José. Una vez que interrogaron a este hombre, él dio una declaración bastante alarmante. Él dijo que su amigo Edgar le había contado que había estado con Aurora la noche en la que desapareció, que ella había muerto de repente mientras mantenían relaciones sexuales en su coche, que él se había asustado y que la había enterrado en el Morel. El testigo describió a la perfección cómo era la zona, a pesar de que nunca había estado allí. Y también sabía un dato que no se había hecho público, que el lunes anterior Aurora había cogido de madrugada un autobús en el centro para volver a casa, y Edgar la había llevado a la parada. Esa información todavía no se había hecho pública, pero Juan José lo sabía, lo que quiere decir que probablemente la declaración que le estaba dando podría ser real. Después de esa declaración decidieron investigar en el Morel, donde supuestamente podría haber estado enterrado el cuerpo de Aurora, pero cuando revisaron ese lugar no encontraron nada. De inmediato el juez también decidió llamar a declarar como imputados a Edgar y a Juan José. Edgar de inmediato fue a la cárcel y pasó 2 meses y medio en prisión preventiva y luego salió en libertad bajo fianza. En ese tiempo que había estado detenido también revisaron su coche. Las autoridades pudieron descifrar de que aparentemente hubo como marcas quizás de sangre o de algo, de huellas dactilares, pero aparentemente el vehículo había sido lavado muy meticulosamente, o sea, es que no encontraron absolutamente nada, pero esa limpieza tan profunda que tenía hacía pensar de que quizás allí sí hubo en algún momento algún tipo de evidencia, pero no pudieron encontrar nada. Y para el año 2006 apareció un nuevo e importante testigo, un chico que chateaba habitualmente con Edgar en el portal gaychueca.com y que había quedado con él un par de veces en el puerto. Este sujeto también fue a declarar porque en su momento reconoció a Aurora en las fotos de la prensa.
la había visto con Edgar en noviembre del 2003. Este testigo contó además que Edgar tenía un especial interés por el esoterismo y la magia negra y que le hablaba del diablo, de puertas oscuras, de una estrella de 5 puntas, de sacrificios, y le gustaba bastante la violencia y el sadomasoquismo. Con esta declaración, la familia de Aurora también empezó a formar su propia idea de lo que pudo haberle pasado a su hija. Con esta declaración de este joven, empezaron a creer que Aurora, como era una joven bastante débil, a pesar de que no tenía esas creencias de ni siquiera de magia negra ni religiosas, no tenía ningún tipo de interés por esas cosas, pero cuando conoció a Edgar, probablemente este hombre, como sí tenía interés en esas cosas, vio en Aurora una mujer bastante débil, que había pasado por un pasado bastante difícil, y quizás él quiso practicar con ella esa magia negra, exorcismo o algo así parecido. Y ella pues se prestó para eso, pues creyó que de esa manera iba a librarse de todos sus males. Y por eso quizás ella estaba hablando mucho de ángeles, de que ahora iba a estar libre, que ahora estaba en buena compañía. Entonces esa declaración, con las cosas que había dejado escrita Aurora en su computadora, hacía creer que algo así más o menos le había sucedido. Pero como no había evidencias de nada, simplemente declaraciones y otras declaraciones por acá, no podían llegar a la conclusión, y como además no encontraban el cuerpo de ella, tampoco podían pues cerrar este caso y culpar directamente a Edgar de todo, a pesar de que ya habían unas declaraciones verbales de las personas que decían que Edgar sí conocía a Aurora desde mucho antes. Y pues cuando se le hizo la primera declaración a Edgar, él dijo todo lo contrario, es decir, mintió en su primera declaración. Lo cierto de todo esto es que la familia sigue considerando que durante los primeros meses la policía dejó escapar demasiadas pruebas y que por esa razón era aún más difícil y complicado poder resolver el caso de su hija Aurora. A pesar de todo eso, la familia todavía sigue creyendo que Edgar es la única persona responsable de la desaparición de su hija, y lo que piden ellos una y otra vez es que por favor le digan dónde está el cuerpo de su hija para que puedan enterrarla finalmente y ella pueda descansar, y también la familia pueda descansar de toda esta pesadilla. Para el año 2012 se supo que se vació un pozo situado en el término de Morel, municipio donde reside uno de los 2 imputados por el homicidio de Aurora, para ver si se localizaba el cuerpo. El objetivo era inspeccionar un pozo artesiano que recibe continuamente agua. Finalmente no vieron nada sospechoso. Paralelo a todo esto, la policía, con la ayuda de un georradar, un aparato que se utiliza para investigar o detectar objetos, estructuras, etc., por debajo del nivel del suelo, estuvieron inspeccionando los alrededores en busca de algún rastro de la joven tarraconense, pero esta búsqueda no tuvo resultados positivos. El padre de Aurora asegura que lo único que hay son conjeturas, sospechas, sospechosos, pero no pruebas definitivas. El caso actualmente sigue abierto, pero no hay cuerpo del delito. Y bueno amigos, esto es toda la información que se tiene con respecto a la desaparición misteriosa de Aurora Mancebo. Para finalizar con este video, lo único que les voy a pedir, si todavía no lo han hecho, es que se suscriban a este canal y que además activen la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en enterarse. También les voy a dejar mis redes sociales por acá para que vayan y me sigan y así estemos más conectados. Ustedes puedan conocerme más a mí y yo a ustedes. Muchísimas gracias por verme una vez más, los quiero muchísimo. Cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye bye.